dactilares son únicas? Es la primera pregunta. Vamos a adentrarnos en este tema maravilloso. Tenemos algunas cositas después para experimentar. Y además vamos a hablar de otro porqué, ya promediando el programa, y tiene que ver con los animales. ¿Por qué algunos migran? ¿Por qué algunos se van? Tiene que ver con una cuestión de apareamiento, de alimentación. Vamos a estar justamente con eso en un ratito nada más. Pero ¿quién es el primer invitado? El licenciado Ángel Gómez. Es perito criminalista y experto en papiloscopía. Fue el responsable de poner en funcionamiento el sistema de huellas dactilares de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Trabaja en capacitación internacional del sistema de AFIS, sistemas automatizados de huellas dactilares. Ángel, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy amable, gracias. ¿Todo por la bien? invitación. Sí, muy bien. Qué fascinante este mundo de las huellas dactilares. Pero, a ver, son únicas. ¿Esto tiene que ver con la genética? ¿Cuál es la explicación? Digamos, que no haya dos personas iguales en el mundo. Sí. El estudio de las huellas comienza desde el siglo XVI, siglo XV. El interés por las huellas dactilares, eso que pasaba en la cara interna de las manos. Claro, pero en aquella época supongo que no sé si se sabía esto de que eran únicas. En realidad no, pero sí ya había un interés particular porque era algo de la piel que era distinto a otra parte del cuerpo, ¿no? Era cara interna de las manos, cara interna de los pies, era distinto ese tipo de piel. Entonces hay un interés anatómico, médicos comúnmente nacen en ese campo, pero a partir del siglo XIX, con este afán de poder identificar a los delincuentes, porque nace así, ¿no? A través de la criminalística, la criminalidad y la investigación, es que era necesario la identificación fehaciente inequívoca. Pues. Se aplican varios métodos que no llegan a buen puerto, entonces comienza este tipo de estudios en Inglaterra, en Francia, y como que se le da un giro, un cierre, un círculo aquí en Argentina, a través de Juan Bucetich. En 1891 él lanza el primer sistema de identificación, basado en fundamentos que garantizan la unicidad, ¿no? de las huellas dactilares. Bueno, a propósito de Bucetich, ya que lo mencionaste y era ineludible Sí. hablar de él, tenemos un quién fue, Juan Bucetich, lo compartimos. Juan Bucetich fue un antropólogo y policía de origen croata, nacionalizado argentino. Fue él quien desarrolló y puso en práctica por primera vez el sistema de identificación de personas por huellas dactilares. Nació en 1858 y se estableció en Argentina en 1882. En 1888 ingresó al Departamento Central de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Inicialmente trabajó en la contaduría con el grado de meritorio. Un año y medio después, fue designado jefe de la Oficina de Estadísticas y más tarde creó la Oficina de Identificación Antropométrica y posteriormente el Centro de Dactiloscopía del que fue director. El 1 de septiembre de 1891, Bucetich hizo las primeras fichas dactilares del mundo con las huellas de 23 procesados. Ese día se estableció como el Día Mundial de la Criminalística. Luego de verificar el método con 645 reclusos de la cárcel de La Plata, en 1894, la Policía de la Provincia de Buenos Aires adoptó oficialmente su sistema. En 1905, su sistema dactiloscópico fue incorporado por la Policía de la Capital Federal. Luego, en 1907, la Academia de Ciencias de París informó públicamente que el método de identificación de personas desarrollado por Bucetich era el más exacto conocido hasta ese momento. En su honor, se bautizó con su nombre a la Escuela de Policía de la Provincia de Buenos Aires y al Centro Policial de Estudios Forenses de Zagreb, la capital de Croacia, su país natal. También hay un busto en su honor en la Jefatura de Policía de la ciudad de Rosario, y en la provincia de Mendoza, desde el año 2000, funciona el Instituto Superior Juan Bucetich, donde se ofrece capacitación superior en carreras propias de la ciencia criminalística. Bueno, en un ratito también, en otra nota, en el Museo en La Plata, vamos a volver a hablar de Juan Bucetich. Allí estuvo Caro, pero te quería preguntar, Ángel, a propósito de esto, que es muy interesante, son únicas. Hay parámetros que me imagino deben ser muy similares, y cuanto más vas buscando, indagando, empezás a ver las diferencias. Yo decía, no sé, dos gemelos idénticos, tienen huellas diferentes, pero hay similaridad, hay parecidas o son muy distintas. No es que hay un poco de similar y un poco de diferencia. En realidad no hay casuística de que se haya repetido las huellas dactilares en una misma persona. No hay casuística que se haya repetido en hermanos,
no hay casuística que se haya repetido en, por ejemplo, gemelos como planteás. No existen. Hasta ahora, en todos los estudios que se han hecho, no ha habido un caso de gemelos con mismas huellas. Ahora, Ángel, incluso la misma persona no tiene las mismas huellas en sus manos. Ahora, Ángel, ¿se sabe cómo se forman? Se forman en el útero materno, a partir de la semana 26, en la formación de la piel, la constitución de la piel, comienza la formación. Los estudios médicos hablan de el comportamiento del feto internamente, es el que termina formando los dibujos digitales. La naturaleza es sabia, obviamente nos puso ese tipo de huella para la fricción, para el agarre, para la textura. Entonces tiene una función en el cuerpo humano el tipo. Ahora, la variabilidad es netamente natural. Ángel, yo quisiera saber, en un crimen, ¿se pueden sacar las huellas dactilares de cualquier superficie o hay superficies que sean mejores que otras? No, obviamente sí hay superficies que se prestan a quedar por tiempo, a quedar con nitidez, sea en el caso del vidrio, el papel y demás. Y hay otras superficies que incluso por haber estado sucias hacen que la persona que estuvo en contacto con esa superficie se termine llevando esa suciedad y no dejando la huella dactilar en sí misma. Ahora, Entonces, vamos a poner un vaso, ¿no? Que se encuentra en una escena del crimen. Y tiene varias huellas. ¿Hasta cuánto podés realmente saber individualizar cada huella y hasta dónde, cuántas manos hay que decir, no, ya acá se empiezan a confundir una con otra? ¿O se puede sacar? En realidad, una huella dactilar tiene, que ahora vamos a hablar un poco más técnico, una huella rodada con voluntad, claro, puede tener hasta 80 puntos característicos. Técnicamente nosotros nos basta entre 10 y 12 puntos característicos para establecer una entidad. O sea que es muy pequeño el fragmento de huella que necesitamos para poder decir que esa huella es de alguien. Pero si este vaso lo tocaron 10 personas, ¿vos identificás a las 10 personas o en algún momento se te va a complicar? Es que en ese aposentamiento natural hay 40, 50. Yo necesito un fragmento de ese aposentamiento. Yo como perito extrapolo la que me sirve, o sea, saco la que me sirve y analizo esa. También analizamos la data de la huella, o sea, el tiempo. Hay huellas que nos dicen por experiencia y por los tipos de reactivos que utilizamos, es que son más frescas que otras, ¿no? Eso también. Nos ha pasado que llegamos y tiramos reactivos y resulta ser que son de vieja data de aposentamiento. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo? Va a depender de muchos factores. El clima, no es lo mismo a la luz o al sol. Pero ¿cuánto tiempo puede aguantar una huella y ser descubierta, digamos? ¿Cuánto tiempo después? En realidad entras en el gris de nuestra especialidad. La data de huella es una pregunta constante que nos hace el magistrado a la hora de enfrentar un juicio, es decir, ¿cuál es la data de la huella? Y ahí entramos y explicamos el contexto. Si el contexto es, esta huella estaba dentro del vehículo y no fuera, pues hemos hecho pruebas que hasta 6 meses, 7 meses una huella puede permanecer con sus características y con integridad para poder ser identificada. Ahora, si esta huella estaba por fuera, donde ha estado a la intemperie, a la luz, es muy probable que eso no tenga más de días, horas. Y nosotros a medida que crecemos, ¿la huella se va modificando o es la misma huella desde que nacemos hasta que morimos? Es uno de los pilares de la dactiloscopía. En realidad toda esta ciencia, la papiloscopía es una ciencia, se basa en 3 pilares. Justamente una de ellas es la inmutabilidad, que no cambia desde la formación y fijación en la semana 26 hasta posterior a la muerte. Hay estudios de huellas dactilares en momias, ¿no? Y incluso los primeros precursores de la dactiloscopía se tomaban huellas dactilares con diferencia de 30 años aproximadamente para poder demostrar este pilar, justamente la inmutabilidad. Ángel, una consulta, porque a mí me pasó una vez que estaba pegando con la gotita y veo como que se me borró un poco. Yo dije, me desaparecieron las huellas dactilares. Y después aparece, yo quiero saber, más allá de esto de que no cambia, hay gente también que se le va borrando. En realidad lo que te pasó con la gotita no se te desapareció. La gotita lo que hizo fue cubrir, a darle una capa plástica, entonces no permitías ver el relieve, la papila con el surco, que es lo que a nosotros analizamos, la impresión.
Nosotros analizamos, no analizamos de forma natural, sino a través de una impresión. Imprimimos sobre un papel o imprimimos sobre algo óptico y ahí analizamos. Lo que a vos te pasó es que no permitiste la impresión, o sea, es un truco que utilizan en los delincuentes para poder... Connie. Mira. Claro, pero para usan poder pegamento. evitar que se le tome el juego de fichas. Claro, se las queman también, ¿no? Es una cosa que- También hay un caso conocido Sí. que... No des ideas, No, no. pero sí. Sí, recordemos que la huella dactilar nace en la dermis. La dermis es la matriz de la piel dentro de la cara interna. Si yo llego a quemar a nivel epidérmico, que es la piel que estoy visualizando, en 20, 30, 40 días esa huella se regenera. Para poder hacer realmente un cambio sustancial anatómicamente tengo que quemar la dermis. Significa prácticamente una mutilación. Claro. O sea, sí, es- sí, sí. es Después mucho hay el problemas de sacrificio. dermatitis por ahí que hacen que a uno tenga como... A mí me pasó una vez, fui a hacer un documento y tenía alguna dermatitis, una alergia en los Tal dedos, cual. entonces era como complejo poner las huellas que Incluso se escribe, ¿no? Se anota, bueno, esta persona tiene... una persona que toma medicamentos hace que... Nosotros necesitamos de la secreción para poder entintar o para poder, cuando vamos a migraciones y ponemos la huella dactilar y que se vea nítida, necesitamos un poco de secreción, eso que transpire un poco en la mano, que justamente está en la papila, ¿no? A través de los poros sale esa secreción que permite esa impresión. Hay veces que por enfermedades, por medicamentos, por estado de nervios, segregamos más o no. Entonces, esas son dificultades que tenemos los peritos a la hora de identificar. Ángel, estamos, o sea, la policía o el Estado tiene las huellas digitales de todos nosotros. O sea, si alguien, yo veo muchas series, viste, de criminología y demás, Sí. y digo, bueno, si una persona, un ciudadano común que no tiene antecedentes, comete un delito, ¿se lo encuentra o no? ¿Tiene que tener un delito para ser registrado? Entramos en varios campos ahí. La Argentina, si hablamos de Argentina, hablamos a nivel... tiene sistemas de identificación desde la década del 90. Sistemas automatizados de identificación. Los sistemas estos tienen varios campos. La parte criminalística y la parte civil. La parte civil es... Yo quiero un DNI o un pasaporte rápido. Es un sistema de identificación de huella. La parte criminal es... Si se me ha vinculado a un hecho criminal... Claro, los antecedentes. Exactamente, estaré ahí dentro. Entonces son distintos, pero sí, Se cruzan, digamos, se se cruzan. pueden cruzar. Lo que pasa es que ahí entramos en otro campo que tiene que ver con la edad que delinque. Si tengo un menor de edad que no puede estar en estos sistemas criminales, tenemos muchas bases de datos, se tiene mucha huella dactilar colectada en la escena del crimen sin nombre. ¿Por qué? Porque a veces pasa que la delincuencia es precoz, ¿no? ¿Y por qué se usa el dedo gordo? Porque lo más normal es el dedo gordo. ¿Es Por por la- comodidad? Puede ser primero por comodidad, pero para nosotros técnicamente hay mucho campo, hay mayor campo de puntos característicos que los demás dedos. ¿Cuáles ¿Está son bien? las partes de la huella dactilar? Estoy mirando justamente mi huella. Recién dijiste un nombre que no sabía, dijiste papila. Claro, eso es la composición de la piel, en realidad más bien Sí. es anatómico. La papila es donde reside el poro, donde se segrega esa secreción para que yo pueda individualizarla. ¿Cómo la diferencio? Porque hay papila, surco, papila, surco. Ah. Esa es la forma de dibujar. Ahora, la parte de la huella tiene que ver un poco más con los sistemas de identificación. Se sabía que las huellas dactilares estaban en la cara interna de las manos y los pies, pero no se sabía que eran inequívocas, eran individuales. Todo eso nace finales del siglo XIX. Entonces, y Vucetich lo que hizo fue crear el sistema fácil, aplicable, expandible, porque en pocos años se expandió al mundo. Había una necesidad importantísima en el mundo para identificar, en ese caso, por eso digo que viene de la necesidad de identificar a personas que cometían ilícitos. No había una necesidad para identificar a una persona en cuanto a una cédula, porque basta decir en esa época el nombre y de dónde eras, era suficiente forma de identificar. Nace de la parte policial la posibilidad. Ahora, Vucetich, ¿qué hizo? Hizo un sistema aplicable, rápido, y que en unas semanas podías aprender rápidamente a identificar a una persona. Las partes de las huellas son la zona nuclear, que es la que más analizamos porque es la que más queda, la zona basilar, la que está cerca del pliegue de flexión, y la zona de los costados, ese que se llama marginal, para darle el nombre técnico. Bueno, a propósito de lo que decías, y volvimos a mencionar a Vucetich, lógicamente, el Museo Policial de La Plata tuvo un visitante
en realidad una visitante, que es la señora Caro Dinesio. Sí, fue a ver al oficial principal Pablo Romay. En ese museo que cualquier persona puede ir a ver, está la mayoría, la mayor cantidad de cosas que dejó Vucetich, ¿no? Él como visionario dijo, bueno, yo voy a dejar el legado, las fichas, las primeras fichas, los primeros registros para el que el resto de la gente pueda ir a verlos. Hablamos con él, nos explica un poco lo que Vucetich dejó, este legado que nos dejó, y también cómo fueron los inicios de esto que contaba Ángel en el piso, de los principios, ¿no?, de la investigación de las huellas dactilares. Pablo, contame la historia de las huellas dactilares. Bueno, el tema de las impresiones dactilares o huellas dactilares o digitales, como se las ha denominado, se remontan prácticamente hasta la antigüedad clásica. Ya tenemos noticias de que Aristóteles, además de sus trabajos filosóficos, en sus tratados biológicos, describió un poco esas crestas que se forman en la dermis y en la epidermis y que van a dar lugar a lo que después va a ser la impresión digital. Posteriormente surgen varios investigadores que en distintos momentos a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX también se ocupan de esto. Uno de los más significativos es un inglés, Galton, pronuncia en la Sociedad Científica de Londres una famosa conferencia donde da a conocer algunos estudios que había estado haciendo sobre observaciones de impresiones digitales. Había observado 40 o 41 tipos y los había reproducido en un artículo que va a aparecer en una revista francesa muy famosa que se difundía por toda Europa, que es la Revue Scientifique. Posteriormente, por un hecho fortuito del destino, vamos a ver cómo ese artículo y esa revista llega a manos de Vucetich. Esa va a ser como la llave primigenia donde este gran científico y este gran humanista y este gran filántropo, como después vamos a ver, y benefactor, va a comenzar humildemente, en una humilde oficina de acá de La Plata, sus investigaciones sobre el tema de las impresiones digitales. Un ingeniero, Arturo Seguí, casualmente le habían llegado a sus manos la famosa Revue Scientifique, y en una visita que le hace al por entonces jefe de policía de ese momento, se deja olvidada esa revista. El jefe le da como una ojeada y ve que aparece esta cuestión de las impresiones digitales y se la entrega a Vucetich. Vucetich, por esta especie de sugerencia del jefe de policía, se pone con mucha paciencia a estudiar o a observar las impresiones digitales. Vucetich también de alguna manera va a ser el pionero en crear los instrumentos que después van a estar en los distintos gabinetes de identificación que van a tener las instituciones civiles y las instituciones policiales, ¿no? Un elemento fundamental para tener en cuenta es esto: de alguna manera Vucetich es el padre del documento nacional de identidad, porque es el primer funcionario que va a extender un documento que va a decir que Pablo es Pablo y que Juan Pérez es Juan Pérez, sin lugar a dudas. Claro, un precursor, un visionario. Un precursor, un visionario y un pionero. Pablo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por visitarnos. Conocimos los primeros registros de huellas dactilares en Todo tiene un porqué. Se trajo de recuerdo su propia huella, ¿verdad? Claro que impresa. sí. Ahí Mirá, está la huellita. acá está, y me la explicaron que es presillo externo, que eso quiere decir que mi delta está del lado de afuera. Mi delta es como la parte donde empiezan los dibujos, como un río, ¿no? Me explicaban que es como una especie de río se que le llama ramifica. delta por el accidente geográfico o delta por la letra griega. Entonces la ubicación es lo que simplificó Vucetich, ¿no? Hizo un sistema netamente déltico, que significa que según si aparece o no, arma una clasificación y cuenta la ubicación y la cantidad. Entonces te explicaron que es una presilla externa porque está ubicado a la izquierda del observador ese accidente. Entonces, si está ubicado a la derecha del observador, es una presilla interna. Si hay ambos enfrentados, es un verticilo. Y si no hay delta, Mira, acá tenemos es un clasificación del sistema exactamente dactiloscópico. O sea que Vucetich redujo eso. Arco, presilla interna, presilla externa y verticilo es. Verticilo. Lo importante es que, digamos, eso es la huella de nuestro dedo, ¿no? Gordo. Si yo en los otros dedos puede que tenga otra cosa que no sea lo que tengo en el dedo gordo, ¿no? Ponele, tengo arco el dedo gordo y en el resto puedo tener verticilo o presilla externa u otra cosa. Exactamente. Del vamos, esto es una clasificación de forma
puedo tener todos repetidos o puedo tener diferentes. Después vamos a si tengo repetidos, por ahí, ahora que estamos comenzando con esta charla, vamos a decir, pero entonces sí hay repetidos. A niveles de clasificación e individualización ya no se mira la forma. Miramos características internas de esa forma. Por ejemplo, en la imagen muestran un verticilo, puede que nosotros tengamos verticilos, pero dentro hay características llamados puntos característicos que son los que nos van a terminar individualizando. Ahí tenemos como punto, personas. islote, cortada, bifurcación, Exacto. horquilla, empalme, encierro. Cada una obviamente diferente y todos tenemos todas esas en diferentes o no, o podemos no tenerlas. En las manos puede que todos tengamos todas, pero distribuidos y la cantidad y orientados totalmente distintas. Matemáticamente es imposible. Se habla de 1 sobre 62 billones de personas que se podrían repetir la huella dactilar. Poquito. Por eso Antes- es única, como decíamos Exactamente. en el comienzo del programa. Sí. Yo quiero saber, antes de las huellas dactilares, cómo se identificaba un criminal. Ujú. Bueno, A hubo... vos a la legua, ya. Mira, ahí viene. Sí. Ya te veíamos y más o menos. Escondan la billetera. Como en todo campo de la ciencia, hubo una etapa experimental y otra científica. Estábamos hablando siempre de la científica. Antes, bueno, y cuanto más atrás nos vamos, más aberrantes son los métodos de identificación. Desde tatuajes, desde mutilaciones, fotografía, después del advenimiento de la fotografía, fue la fotografía. Pero todos los elementos que se aplicaban o todas las técnicas que se aplicaban eran muy o aberrantes o que no terminaban de identificar a una persona. Claro, no tenían Hubo el 100% de efectividad. muchos errores del siglo XIX con el tema de las fotografías. En Estados Unidos, en el lejano oeste, gorre y barba Era muy Se común. busca y eran todo igual. Exactamente. No, y Las cómo medidas- cambian con los años también, porque en el museo veíamos fotos de gente que estuvo presa mucho Exacto. tiempo y que años después era completamente distinta la imagen que tenían. Y esa era una forma de identificar. Me acuerdo leyendo, obviamente, de la historia de la identificación. No podemos escaparnos de la biometría en sí misma, ¿no? Otra muy cerca es el tema del reconocimiento de rostro. Detectives del Scotland Yard en sus primeros años lo que hacían era rondar a los detenidos de una cárcel y él lo que hacía era mirarlos, nada más mirarlos para poder visualizar. O sea, era una forma de identificarlos porque no había un método Claro. fehaciente. Bueno, trajiste varias cuestiones allí, me gustaría que vayamos y que, Ok. y que me lo muestres. Por favor, Cristian, vos también. Venga. ¿También? Venga, Ángel, ¿Permiso? sí. Aquí A ver. estamos. Voy a poner acá en el. Vos venís acá que vas a ser nuestro conejillo de India raro, ¿no? ¿Soy el delincuente yo? Qué raro, ¿no? Me tocó, se ría. Qué bueno. ¿Qué sé yo? Hay mucha gente que lo venía diciendo, que veía el programa y decía, ese es un cara. delincuente. Ahora vamos ¿Cómo a- roba en la tele este hombre? Terrible. Y acá está. Si corre es culpable. Sí, Claro. salgo corriendo ahora. Bueno, Bueno. me encanta porque trajo todas cosas. Esto es como para jugar, ¿no? Jugar. Tipo, no, me dedico a esto y vale carísimo. Esto es en serio. Bueno, Bueno, a ver, ¿qué nos vas a acá mostrar? en realidad es un 10% de los elementos que se utilizan muchas veces en escena. Nosotros hablamos de las huellas dactilares, tiene varios campos. En la parte civil, la identificación fehaciente para poder proteger nuestra identidad, pasaporte y cédula, eso es lo que protege las huellas dactilares, justamente eso. El control de acceso, por ejemplo, entrar de un lugar hacia una zona más segura, la huella dactilar permite o rechaza a la persona no autorizada. Y este es el tercer campo y por ahí donde nace los sistemas de identificación y la huella dactilar, que es netamente en la criminalística, ¿no? Son elementos, debe ser el 5% de las cosas que se utilizan en una escena. Muchas veces vamos con maletines y maletines de elementos. ¿Caro? Pero siempre. Siempre porque Estos elementos son caros. es porque está dedicado a una función particular y por ahí en otro campo es barato, pero cuando es forense y ya como Claro. es un poco más Bueno, caro. vamos a tratar de no utilizar demasiado. No, Acá no, tengo a por nuestro favor. criminal. Sí. Tiene que poner la Sí, manito en vamos. algún lado, ¿no? Nunca van a encontrar. ¿No? No. No, nunca. Nunca. Depende. Pongo la mano acá. No, si te busca Ángel, te encuentra. Sí, acá sí. Vamos a poner Así. sí, lo como quieras. En Perfecto. realidad en la escena no. No lo Claro, va a nadie hacer pone a propósito. como- Claro, el sí, para que lo delincuente- levante el perito, ¿no? Claro. Y estoy simplificando el trabajo. Claro, Hiciste- sí, me lo estás tocaste haciendo- algo en la escena. Claro, En la escena del crimen. exactamente. Me olvidé.
y me Sí. fui del hecho Recordemos que acá lo vamos a hacer sobre papel, pero las superficies son... O sea, acá el límite es la capacidad y las ganas que le ponga el perito también en la escena, ¿no? Había un maestro nuestro decía que no existe el crimen perfecto, sino los malos investigadores. Así que en las superficies, hay muchas superficies que se pueden revelar huellas. Acá utilizamos por ahí algo más rápido y más Bien. acotado. el Perfecto. papel. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hay colores según el sustrato que yo vaya a aplicar. Si tengo una hoja negra o una superficie negra o algo, no voy a aplicar un reactivo negro. Claro. Porque yo necesito hacer visible lo invisible. Entonces, El va a ser- blanco lo descartamos, ¿no? Sobre Exactamente, la el hoja blanco no va. Exactamente. Y hay tipos de reactivos que funcionan en base también a la superficie. Estos reactivos se los denomina físicos, porque el tiempo es acotado. Tenemos un hecho inmediato. Ahora, si no sabemos del tiempo, de cuándo fue aposentado, por ejemplo, Germán tiene una casa de campo y va cada 6 meses. Y se encuentra en el lugar. ¿Y cuándo fue que le robaron? No sé, porque hace 6 meses que no voy. Entonces se utiliza otro tipo de reactivos. Se utiliza reactivos físicos, químicos que revelan en forma más sensible. Bien, Entonces, por eso que aplicamos este tipo de reactivos y no traemos eso. A ver si fui yo el que robó la casa de Germán, Exactamente. entonces. Y yo creo que sí. Es probable, perdón. ¿Cómo empieza a aparecer tu manito, Mirá. Cristian? Y es divertido aparte, ¿no? Como estar pintando. No, Cristian, esto lo hacen en serio. Ah, bueno. Él busca siempre la cosa lúdica. Pueden Pero llevar a los están hijos. averiguando, acá hay un crimen de por medio. Sí. No serviría para ir a robar, dicen. No, es lo que hay. Y como dijimos que era caro, lo Mirá cómo aspira ahora. recogemos todo lo que sobra, ¿no? Perfecto. Bueno, Y ahora que ya tenés ahí la manito, ¿cómo se hizo? bueno, acá nosotros como peritos en la escena muchas veces evaluamos si la huella dactilar tiene suficiente campo de estudio. Hablamos que la huella identifica, pero no siempre tenemos campo suficiente como para convencer al tribunal que realmente es de una persona. Entonces, lo que hacemos es lo miramos, por ahí le damos alguna Luz. luz para poder aumentar las características. Se ve mejor ahí. ¿Está bien? Y fotografiar y levantar, ¿no? ¿Se lo pueden observar? Perfecto. Sí. Ahora vos vas directamente al pulgar, Ajá. ¿no? Al- O podrías haber ido a cualquier otro. A cualquiera de ellos. Bien. Particularmente y a simple vista, cualquiera de ellos, incluso... La palma. La palma. También. Recuerden que la papiloscopía es la identificación de personas a través de la cara interna de las manos y de los pies. Nosotros hablamos mucho de la dactiloscopía, que es la rama de la ciencia papiloscópica. Pero a través de la palma podemos identificar, a través de la planta de los pies podemos identificar. Acá por suerte este puso toda la mano, ¿viste? Sí, Sí, Entonces porque tenemos, ponía así nomás. por las tenemos agarrado de las pestañas, ¿no? Ah, soy culpable. Así que esto es algo rápido. En una escena, obviamente, Estos son todos elementos para poder observar mejor, digamos. Tipo lupa, exactamente, ¿no? Esas cosas. de magnificación, ¿no? Lo que hacen, me permiten poder ver, porque a simple vista Y ahí cuando vos mirás, ¿qué empezás a buscar? Esta bifurcación, la horquilla, Perfecto. todos estos detalles. Empezás a Exactamente. buscar y lo anotás. ¿Cómo en sigue? realidad, a mí me basta y me sobra observar y ver que tiene campo de estudio. Lo llevamos al laboratorio, fotografiamos, lo insertamos a los sistemas AFIS, el sistema de huellas dactilares, y ponemos Bueno, estas ahora es características. automático, digo, ¿no? Te empieza a buscar Sí o no. y no, A ver. porque necesito el perito que coloque cada uno de esos puntos característicos, que mejore esa imagen. Si no, estos sistemas parecen que vinieron a agilizar nuestro trabajo. En realidad lo hicieron, pero nunca lo que nos dieron más preponderancia, porque necesitamos un perito para que pueda cargar estas bases de datos y que una vez que trae los posibles candidatos, sea el que firme bajo juramento de ley y con convicción ese dictamen pericial, ¿no? Acá usted pone mal, entonces. Exactamente. Bien. Lo que hizo estos sistemas es acelerar la búsqueda. ¿Hay alguna superficie que impida que el perito pueda recoger la huella dactilar? La tierra, por ejemplo. Claro. Pero después, en general, madera, acrílico, Exactamente. vidrio, ahí Todo lo que aparece. mencionaste. Pero si hay un mueble, por ejemplo, que tiene una capa de tierra muy grande y yo pongo la mano y la mano queda marcada. Queda marcada perfectamente y nos pasa mucho con las víctimas. De hecho, te dicen, pero señor, yo estoy viendo la mano. Pero realmente lo que hizo fue el delincuente fue llevarse la tierra. Nunca dejó huella Nunca dejó dactilar. la huella, claro.
Vos estás en la cómoda, ¿no? Sí. Tenemos que elegir un mueble. Siempre la cómoda. Sí, Germán. claro. Y sucio. Sí, y sucia. Como agregó Ángel también, ¿no? Pequeño detalle, ya que estamos y le pegamos Oh, también. excelente. ¿Y por qué todos esos colores en cuanto al plumerito ese que tiene ahí? Tiene ¿Qué que son? ver con los colores Con de los reactivos para no manchar por Perfecto, ejemplo, el blanco sí. lo uso con el blanco. Claro. ¿Se puede jugar con eso? ¿Eh? Ahora, al Uy, final, Dios. chun, chun, Sí. chun. Bueno, la verdad, Ángel, un fenómeno. Nos encantó tenerlo acá y gracias. averiguar un poco más sobre las huellas dactilares. Así que un placer. Gracias por la Y invitación. a lo mejor lo volvemos a invitar cuando haya que descubrir quién se afanó algo acá adentro. ¿eh? Que te digo que a veces pasa, ¿eh? Lo llamamos y que empiece con la huellita. Cristian, perfecto. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. Redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv. Facebook, todo tiene un porqué. Hacemos una pausa. Cuando volvamos, ya nos metemos en otro tema, en otra pregunta. Hay animales que emigran. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Bueno, lo vamos a descubrir. Ya venimos.